Buenos días a todos. Mi nombre es Felipe Arias. Les damos a todos la bienvenida a este webinar sobre el nuevo impuesto al patrimonio para sociedades, para personas jurídicas del año 2026, claves prácticas antes del vencimiento del 1 de abril. Ya se están terminando de unir pues, los asistentes. En todo caso, vamos a ir comenzando, pues como para respetar el tiempo de todos, ya son las 8:05. Quería pues empezar por contarles, como todos sabemos, recientemente, la semana pasada fue expedido el decreto 173 de 2026, que fue expedido en el marco de la emergencia económica declarada por el gobierno nacional. Y como sabemos, pues un elemento muy importante de este decreto, o tal vez pues el único, fue la creación del impuesto al patrimonio para personas jurídicas. Entonces, en este webinar vamos a repasar todo lo que necesitan conocer las empresas antes del 1 de abril, que es la fecha límite para declarar y pagar la primera cuota del impuesto. Y el objetivo de hoy, pues es muy práctico. La idea es que ustedes, todos los asistentes, salgan de este espacio entendiendo en qué consiste este impuesto, a quiénes les aplica, cómo se calcula, cuáles son los errores más comunes que se pueden presentar y también, de manera muy importante, qué alternativas legítimas de planeación tributaria existen para declararlo y pagarlo correctamente. Entonces, sin más preámbulos, yo creo que podemos ir iniciando. Primero, pues para los que no me conocen, quisiera presentarme. Yo soy Felipe Arias Gutiérrez, abogado y líder del área de Derecho Tributario en la firma Arias y Asociados. Mi práctica profesional se enfoca en temas de asesoría en materia tributaria, litigio tributario y planeación fiscal. Entonces, em, vamos entonces pues a la agenda de la reunión. Por acá nos están diciendo que se está escuchando en volumen muy bajo. Vamos a tratar de mejorar. Un segundo. ¿Ahí me escuchan bien? Oh, listo, perfecto. Voy a hablar entonces un poco en volumen un poco más alto. Em, lo que estamos viendo acá en esta diapositiva es los temas propuestos para hoy. Digamos que la hoja de ruta. Vamos a cubrir 5 grandes bloques. Primero, el contexto y la naturaleza de este impuesto, es decir, de dónde surgió. Me están diciendo todavía que están escuchando un poco bajo el volumen. Bueno, voy a tratar de hablar en volumen un poco más fuerte. Algunas personas dicen que se escucha bien. Tratemos ahí. Ok. Bueno, entonces, primero vamos a hablar del contexto y la naturaleza del impuesto, es decir, de dónde surgió, con qué fundamento constitucional se creó y por qué es un impuesto, digamos, diferente a los impuestos al patrimonio que hemos visto en el pasado. Segundo, cuáles son los elementos esenciales del impuesto, es decir, quién lo paga, qué es lo que se grava, cómo se determina la base y cuál es la tarifa. Tercero, algunos casos especiales, particulares que generan ciertas dudas, como por ejemplo, qué sucede con las sociedades que están en el régimen simple de tributación, qué sucede también con una norma que se introdujo en el decreto sobre las escisiones y también un caso que ha generado ciertas dudas y es qué se entiende por empresas del sector de la salud que fueron excluidas de los sujetos pasivos del decreto. Y por último, en este cuarto bloque, o por último no, pero en el cuarto bloque vamos a hablar de jurisprudencia y conceptos de la DIAN relevantes que se han producido en el pasado, pero que nos ayudan a entender correctamente cómo interpretar las normas del impuesto al patrimonio vigente hoy. Quinto, ahora sí, como último bloque, yo diría que es, digamos, el bloque más práctico y es qué podemos hacer hoy, cuáles alternativas de planeación legítimas están disponibles para mitigar hasta donde sea posible la carga de este impuesto. Al final, si tenemos tiempo, y espero que tengamos tiempo, vamos a habilitar
un espacio para que ustedes realicen preguntas. Las preguntas las pueden hacer por el chat. Les pediría que las preguntas pues las dejen para el final, ya cuando estemos llegando a la fase final del espacio, para que no se pierdan pues como en todos los mensajes del chat, sino que los podamos comentar al final. Bueno, entonces lo primero es, de pronto pues esto ya muchos lo conocemos, pero no creo que no sobra recapitularlo y voy a tratar de explicarlo de manera muy breve. Eh, el origen del impuesto, por qué es importante conocer cuál es el contexto de este impuesto y su alcance y cuáles son sus límites. Todo empezó con el decreto 150 del 11 de febrero del 2026. Mediante este decreto, el Gobierno Nacional declaró, como muchos sabemos, un estado de emergencia económica, social y ecológica, y la causa fue la situación meteorológica extrema de lluvias e inundaciones de los departamentos, principalmente del norte del país. Entonces, el gobierno identificó que existía una necesidad de atender esta emergencia que podía tener un efecto, un impacto fiscal de aproximadamente 8.3 billones de pesos, y para financiar esta necesidad fiscal, el gobierno expidió el decreto 173 que crea este nuevo impuesto al patrimonio para personas jurídicas. La justificación del decreto es que es lo que en derecho constitucional llamamos conexidad material, es decir, el argumento del gobierno es que este tributo es necesario y es proporcionado para atender la emergencia humanitaria y para financiar la recuperación de las zonas afectadas por esta situación. Eh, Muchos seguramente se han hecho esta pregunta o lo han escuchado, y es, el gobierno sí puede crear un impuesto por decreto, y esto pues lo vamos a explicar a continuación. La Constitución sí habilita al gobierno a crear tributos bajo ciertas condiciones, y es precisamente estas situaciones de emergencia económica, social y ecológica que le da la facultad al gobierno nacional de crear nuevos impuestos. Entonces, realmente estos decretos no pueden ser un cheque en blanco. Todo decreto de emergencia tiene, como muchos sabemos, un control automático e inmediato de la Corte Constitucional. Ya lo vimos con la emergencia declarada a finales del mes de diciembre del año pasado, que fue sometida a revisión de la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional suspendió temporalmente sus efectos, y en este momento, digamos, ese decreto no está, pues está suspendido, no tiene fuerza completamente. Entonces ya vimos cómo sucede en la práctica esa revisión por parte de la Corte Constitucional. Entonces, lo que hace la Corte es, va a revisar mediante un control automático la constitucionalidad de este decreto, va a revisar si cumple una serie de condiciones, por ejemplo, conexidad, que el impuesto realmente vaya a financiar las medidas vinculadas a la crisis, la temporalidad, que no sustituya el régimen tributario vigente, también criterios como no retroactividad, es decir, no podemos afectar situaciones tributarias generadas en el pasado, sino que es un impuesto que se está causando hacia el futuro después de la expedición del decreto. Como sabemos, el decreto fue expedido el 24 de febrero, pero digamos que la fecha de causación del impuesto al patrimonio, como ya lo vamos a ver, es el 1 de marzo. Y también la Corte va a analizar criterios como la necesidad y proporcionalidad, es decir, que la medida debe ser necesaria y razonable frente a la insuficiencia pues, de mecanismos ordinarios de recaudo para atender la crisis. Entonces, dicho de otra forma, el impuesto es válido mientras el decreto supere el examen de constitucionalidad de la Corte. Hasta hoy, esto está pendiente de definirse, la Corte todavía no ha entrado a estudiar el decreto, pues no, o por lo menos no conocemos que se haya pronunciado, pues posiblemente se va a pronunciar en las próximas semanas o meses. Así que estamos, digamos que en una zona de incertidumbre, pero hoy el decreto está plenamente vigente, y esa situación pues no la podemos omitir, no la podemos ignorar. Eh, y pues digamos que lo más claro es, el decreto hoy en día nos está exigiendo una fecha de vencimiento y pago de la primera cuota del impuesto al patrimonio, que sería el 1 de abril. Entonces, estamos pues digamos que a escasas 3 semanas de declarar y pagar la primera cuota. Bueno, acá vamos a hablar de algo fundamental, y es, como sabemos, existen impuestos de periodo, es decir, hay dos categorías principalmente, pues, o lo más fácil sería verlo de esta forma. Un impuesto de periodo, por ejemplo, es el impuesto de renta. El impuesto de renta, digamos que se va causando
con todo lo que ocurra durante el transcurso del año, es decir, el hecho generador se va consolidando a lo largo de todo un año. Sin embargo, el impuesto al patrimonio es lo que llamamos un impuesto de causación inmediata, un impuesto instantáneo, y lo que esto significa es el hecho generador ocurre en un momento específico, en un momento, en un instante en el año, durante el cual la obligación nace y se agota en esa misma fecha. Y esta fecha, según el decreto 173, es el 1 de marzo, y a esto lo podemos llamar, pues yo lo, digamos que considero que la forma más clara de entenderlo es como mirar una fotografía, mirar una foto en el tiempo de así está el patrimonio del contribuyente al 1 de marzo, se toma la foto y esa foto es la que nos sirve para declarar el impuesto el 1 de abril. Entonces, lo que tiene una empresa en su patrimonio en ese momento preciso es lo que determina, primero, si hay una obligación o no, es decir, determina el hecho generador del impuesto, y segundo, cuánto debe, cómo se calcula y cuánto debe pagar, por lo tanto, la empresa. Esto tiene una implicación muy importante y es cualquier movimiento que ocurra después del 1 de marzo, como por ejemplo vender un activo, tomar un endeudamiento, reducir el patrimonio de alguna manera, no debería cambiar la obligación tributaria, porque como les digo, digamos que el hecho de la causación del impuesto se da el 1 de marzo, y ese es el momento en el cual se toma la fotografía y se miran los hechos económicos reconocidos en la contabilidad de esa misma fecha, y por lo tanto no debería cambiar por hechos posteriores que estén causados en la contabilidad posteriormente o que se den en el tiempo después de la causación del impuesto. Entonces lo que importa es lo que tengamos en el estado de situación financiera de la compañía a esa fecha. Acá, pues digamos que explicamos con esta foto patrimonial del 1 de marzo, primero, ¿quién paga el impuesto? Eh, el decreto define que los sujetos pasivos del impuesto son las personas jurídicas y sociedades de hecho que sean contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta. Esto ya lo vamos a analizar un poco en detalle más adelante, y que tengan un patrimonio superior a 200.000 VT. Para el año 2026, según la VT vigente, este umbral, pues específicamente el umbral de este impuesto, equivale a 10.474 millones de pesos. Entonces, sabemos que las sociedades que superen el umbral van a quedar sujetas, van a quedar cobijadas por el decreto y por el impuesto al patrimonio, y quienes no superen el umbral, pues no van a ser sujetos pasivos del impuesto al patrimonio. Lo segundo es sobre qué se paga, es decir, cuál es el hecho generador. Se paga sobre el patrimonio líquido, que es, como sabemos, pues activos menos pasivos, patrimonio bruto menos deudas vigentes a la misma fecha, todo medido a la fecha de corte, la que llamamos la fotografía patrimonial del 1 de marzo del 2026. ¿Cuándo nace la obligación? Es decir, ¿cuándo se da esa causación? En esa fecha del 1 de marzo se entiende causado el impuesto, y lo que el decreto simplemente nos está dando con la fecha del 1 de abril es un plazo adicional de un mes para preparar adecuadamente la declaración de impuesto al patrimonio y para tener todos los soportes que nos permitan construir esa declaración y presentar el formulario y pagar el 50%, que es la primera cuota del impuesto. Entonces, es incorrecto pensar que todavía no se ha causado el impuesto, que simplemente se causará el 1 de abril, que es al momento de la presentación de la declaración. Como les dije, ya se causó el impuesto el pasado 1 de marzo, y esa es la fecha que tenemos que tener presente en nuestras mentes para que al momento de preparar y presentar la declaración, pues estemos tomando las cifras y los saldos del balance del estado de situación financiera con fecha el 1 de marzo. Y por último, ¿cuál es la tarifa? La tarifa general que, digamos que aplica para la gran mayoría posiblemente de los contribuyentes que estamos acá, es del 0.5% sobre la base gravable, y existe una tarifa diferencial del 1.6 solo para ciertos sectores, que son por ejemplo el sector financiero y las empresas de la industria extractiva, como por ejemplo petróleo y carbón. Entonces,
Sabemos que esa es una tarifa diferencial, pero la tarifa general que nos aplica, pues, insisto, a la gran mayoría de los contribuyentes es la tarifa del 0.5%. Ahora sí, pues como para analizar de manera más detallada cada uno de estos temas, hablemos primero de los sujetos pasivos. Entonces, como ya lo dije, los sujetos pasivos son las personas jurídicas y sociedades de hecho, pues vamos a ver que la gran mayoría también de los contribuyentes son sociedades. Dentro de la categoría pues, de personas jurídicas sabemos que puede haber otro tipo de entidades, pero vamos a hablar y vamos a enfocarnos principalmente en las sociedades. Y acá lo importante es que se cumplan dos condiciones simultáneas. Primero, que sean personas jurídicas contribuyentes y declarantes del impuesto sobre la renta. Y segundo, que al 1 de marzo su patrimonio supere el umbral de las 200.000 VT, que son los 10.474 millones de pesos que ya mencionamos. Entonces, realmente hay un filtro, por así decirlo, para saber si estoy dentro del terreno del impuesto al patrimonio. Si soy sujeto pasivo, pues debo cumplir un filtro que es doble. Primero, ser declarante de impuestos sobre la renta, y dos, superar el umbral para esa fecha del 1 de marzo. Acá, digamos que me gustaría aclarar también algo que de pronto puede generar algo de confusión en la práctica, y es, una cosa son las reglas sobre el hecho generador y otra cosa son las reglas sobre la base gravable. Entonces, más adelante vamos a explicar, por ejemplo, que una de las exclusiones de la base gravable más importantes es yo excluyo las acciones que tenga en sociedades nacionales. Entonces, yo soy una compañía con un patrimonio, tengo una compañía con un patrimonio, por poner un ejemplo, de 15.000 millones de pesos y voy a excluir unas acciones que tienen un valor de 6.000 millones de pesos. Entonces, para explicar este ejemplo, pues realmente primero yo tengo que saber que estoy dentro del hecho generador del impuesto, porque mi patrimonio en total es de 15.000 millones de pesos, es decir, supero el umbral, pero tengo derecho a excluir al momento de presentar la declaración del impuesto al patrimonio los 6.000 millones de pesos que están representados en acciones en una compañía de la cual mi sociedad es accionista. Entonces, insisto que esto es algo que puede generar confusiones en la práctica porque realmente muchas personas pueden pensar que quedo por debajo del umbral porque estoy restando mi participación en esta compañía a la cual soy accionista, y si yo tomo los 15.000 de patrimonio menos los 6.000 millones de participación o de acciones en la otra compañía, pues voy a quedar en 9.000 millones y esto inmediatamente me va a sacar del hecho generador. Esta interpretación es completamente incorrecta porque, como les digo, una cosa son las reglas para determinar la sujeción pasiva, es decir, si sí soy sujeto pasivo del impuesto, acá claramente lo soy porque mi patrimonio supera los 10.474 millones, y otra cosa son las reglas para determinar la base gravable, donde, pues para concluir pues, el ejemplo y explicarlo de manera más clara, realmente yo sí tengo que presentar mi declaración de impuesto al patrimonio porque estoy por encima del umbral, pero lo que sucede es que voy a tener derecho a excluir esos 6.000 millones de acciones en la otra compañía de la cual soy accionista, y eso me va a disminuir la base gravable. Pero ojo, no me va a dejar por fuera del terreno del impuesto, ni esto significa que el impuesto vaya a ser cero. Todo lo contrario, sí voy a tener que pagar, digamos que sobre una base de 9.000 millones de pesos en mi ejemplo aproximadamente. Entonces, muy importante esta distinción. Insisto, hecho generador es una cosa y base gravable es otra. Bueno, realmente este, este decreto pues trajo algunas particularidades, y es, primero, eh, nos trajo ciertas categorías de sujetos que no quedaron amparados por el impuesto al patrimonio o que están específicamente excluidos por el decreto. Entonces, realmente lo que llamamos no sujetos, por regla general, es entidades que no encajan en la definición de sujeto pasivo del decreto, es decir, o no son sociedades o no son contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta. Es decir, quedan de manera automática excluidos de digamos, de la categoría de sujetos pasivos del decreto.
como por ejemplo lo que sucede con la nación, entidades territoriales. Acá también están pues cierto tipo de organizaciones como asociaciones, sociedades de mejoras públicas, sociedades de acción comunal, etcétera. Es decir, entidades que tienen un régimen diferente porque son no contribuyentes o no declarantes del impuesto sobre la renta. Por otra parte, hay ciertas categorías, que esto es, digamos, algo muy particular de este impuesto al patrimonio, que quedaron excluidas de el decreto, es decir, no se consideran sujetos pasivos. Aunque cumplan la característica de ser contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta, van a quedar excluidas y son básicamente estas tres que tenemos en la parte derecha de esta diapositiva, que ya las vamos a explicar en mayor detalle, que son las empresas del sector salud, así lo dice el decreto, empresas del sector salud. Ya vamos a ver eso qué puede significar. Segundo, las empresas intervenidas por el Estado. Y tercero, las empresas de servicios públicos domiciliarios ubicadas en municipios en los cuales se declaró la calamidad pública y que estén ubicadas dentro de la zona de afectación de la emergencia económica. Entonces, esos son los sujetos pasivos. Digamos, ahí explicamos quiénes son los sujetos pasivos y quiénes no son sujetos pasivos. Lo segundo es el hecho generador. Entonces, como les decía acá, para recapitular, el impuesto se genera por la posesión de patrimonio líquido al 1 de marzo, por un valor superior o igual o superior a las 200.000 VT, que son los 10.474 millones de pesos. Entonces, este decreto pues define el patrimonio para efectos del impuesto, aunque es algo pues que también según las reglas, las normas generales del impuesto sobre la renta el estatuto tributario pues ya tenemos claro, y es el patrimonio líquido es igual al patrimonio bruto en esa misma fecha menos las deudas vigentes también a la misma fecha. Como ya mencionamos, como estamos hablando de un impuesto instantáneo, la obligación nace y se agota al 1 de marzo, es decir, cualquier movimiento posterior no modifica lo que ya ocurrió en esa fecha del 1 de marzo. Es decir, en ese momento se toma la foto y digamos que el estado de situación financiera como estaba esa fecha, pues realmente se vuelve inmodificable. Eh, Esto tiene implicaciones importantes. Hay que mirar para quienes todavía seguramente están construyendo, muchas empresas en este momento del año pues están construyendo el cierre de sus estados financieros al 31 de diciembre de 2025 y por lo tanto pues todavía no tienen las cifras exactas de su estado de situación financiera. Ahí la recomendación es muy claramente pues primero construir las cifras al 31 de diciembre de 2025 y después pues realmente determinar lo que ocurrió en los últimos 2 meses hasta el 1 de marzo. Una duda muy importante que se ha presentado es con base en qué información financiera yo debo causar el impuesto al patrimonio. La realidad es que por norma del Código de Comercio, pues todas las compañías deben cerrar su contabilidad, sus estados financieros al 31 de diciembre de cada año, pero realmente pues no existe una obligación de preparar estados financieros con cortes intermedios, como sería ese corte del 1 de marzo. Entonces, acá pues en la práctica se ha presentado mucho esta inquietud y es resulta que yo debo, pues muchas personas se hacen la pregunta, yo debo preparar unos estados financieros de propósito especial con esa fecha de corte del 1 de marzo, o yo simplemente puedo tomar mi contabilidad, mis saldos, como los tenga al 1 de marzo y con base en esta declarar el impuesto al patrimonio. La realidad es que la norma, el decreto, no estableció una obligación específica de preparar estados financieros de propósito especial con corte el 1 de marzo. Esto no fue una obligación que haya traído el decreto, pero pues realmente primero hay que considerar que la declaración del impuesto al patrimonio es una declaración que muy seguramente va a necesitar una firma del revisor fiscal, porque seguramente empresas con este nivel de activos pues están en obligación de tener nombrado un revisor fiscal. Y segundo, también para efectos probatorios, en caso de uno tener una discusión, una controversia con la autoridad tributaria en algún momento, pues las cifras que estén debidamente soportadas en unos estados financieros de propósito especial, pues van a tener mayor fiabilidad y nos van a permitir soportar esa declaración de impuesto al patrimonio. Entonces, acá para concluir y responder esa duda pues que se nos está presentando a muchos en la práctica, no es una obligación según el decreto tener preparados
esos estados financieros de propósito especial al 1 de marzo, pero desde mi punto de vista sí puede ser recomendable tenerlos. Bueno, y este es otro de los elementos. La base gravable, como ya lo dijimos, es el patrimonio líquido al 1 de marzo, para lo cual tomamos el patrimonio bruto, que son los activos, y le restamos las deudas vigentes a esa misma fecha. Todas las, digamos, el cálculo de los pasivos, este decreto no lo está remitiendo a las reglas del título segundo del libro primero del Estatuto Tributario, es decir, es ese título, pues, o esa sección del Estatuto Tributario que nos dice cómo se determinan los pasivos para efectos, digamos, del patrimonio de un contribuyente de renta. Entonces son las mismas reglas que normalmente manejamos para renta. Acá el decreto, pues para que ya vamos a los aspectos específicos, porque pues digamos que muchos seguramente ya tendrán claro la gran mayoría de los temas, de los elementos principales del impuesto que ya mencionamos, pero acá vamos a entrar ya en los casos más específicos que creo que son los más relevantes en la práctica. Lo primero es el artículo quinto del decreto, en su inciso segundo, trajo lo que llamamos una regla especial antiabuso, es decir, una regla que viene encaminada a impedir que los contribuyentes modifiquen, por así decirlo, de manera artificial o forzada la base gravable del impuesto, la base gravable del impuesto al patrimonio para disminuir el impuesto a pagar. Entonces, lo que dice el decreto es que constituye una inexactitud sancionable la realización de ajustes contables y o fiscales. Acá hay un primer requisito: que no correspondan a operaciones efectivas o reales y que impliquen la disminución del patrimonio líquido. Y acá esta misma norma nos trae varios, digamos que una lista que podemos entender pues como una lista cerrada de conductas o situaciones que pueden ser consideradas como una inexactitud por parte de la DIAN. La primera sería la omisión o subestimación de activos, es decir, si yo no tengo declarado un activo al cual el cual yo tengo la obligación de declarar, o lo tengo subestimado, lo tengo reconocido por un valor inferior a lo que me exigen las normas pues, de reconocimiento de activos del estatuto tributario, esa sería una inexactitud muy clara. El segundo caso que trae la norma es reducción de valorizaciones o de ajustes o reajustes fiscales. Este caso es muy particular, lo vamos a explicar hacia el final de la presentación, qué sucede con los reajustes fiscales, que creo que es una discusión interesante y muy frecuente en la práctica. Y tercero, la inclusión de pasivos inexistentes o de provisiones no autorizadas o subestimadas. Entonces, como sabemos, por regla general, las provisiones contables no tienen efectos fiscales. Acá lo que nos está diciendo el decreto es: yo no puedo reconocer provisiones que no estén autorizadas por las normas fiscales o sobreestimadas. Yo no puedo, digamos que, realizar provisiones que me impliquen un reconocimiento de un pasivo por mayor valor al que me autoriza la norma, con el fin de aminorar la base gravable y por lo tanto el impuesto a cargo. Y al final de todo esto, pues la norma lo que dice es: si yo hago cualquiera de estos ajustes de los cuales se derive un menor impuesto a pagar, pues se considera que esto es una inexactitud sancionable. Entonces me va a aplicar, en caso de una fiscalización de la autoridad tributaria, posiblemente me van a aplicar una sanción, o a mí me va a tocar liquidar una sanción por inexactitud. Y la norma pues remata ahí también como con una advertencia, y es: sin perjuicio de las sanciones penales a las que haya lugar. Realmente sabemos que existen algunos delitos de naturaleza tributaria, por ejemplo la omisión de activos es uno de ellos, o la inclusión de pasivos inexistentes, y pues la norma simplemente está haciendo como un llamado a que, si yo no tengo, digamos que si yo realizo cualquiera de estos ajustes y adicionalmente estas conductas pueden tener una connotación penal, pues me podrían aplicar algunos de los delitos tributarios que están previstos en el Código Penal. Eh, bueno, acá para seguir, aparte pues de la regla de especial antiabuso, tenemos
tenemos cuáles son las partidas excluidas, cuáles son las exclusiones de la base gravable del impuesto. Entonces, lo primero es, ya tenemos calculado el patrimonio al 1 de marzo, el patrimonio líquido al 1 de marzo de 2026. Acá tenemos que entrar a revisar cuáles de estas exclusiones de la base gravable, cuáles depuraciones nos pueden aplicar. La más relevante y en la que seguramente vamos a estar una gran mayoría, pues o un gran número de contribuyentes es, digamos, contribuyentes que tienen inversiones en sociedades o que hacen parte de grupos empresariales, es esta exclusión del valor patrimonial neto de las acciones, cuotas o partes de interés en sociedades nacionales. Esto nos dice la norma, yo tengo derecho a excluir de la base gravable el valor patrimonial neto de estas acciones, cuotas o partes de interés que posea directa o indirectamente. ¿Qué significa esto? Es, yo puedo tener las acciones, puedo ser el propietario directo de las acciones, yo soy un accionista, ese es el caso más claro, o puedo ser el propietario de manera indirecta. Esto sería, por ejemplo, cuando yo tengo participación, yo como sociedad contribuyente del impuesto al patrimonio tengo participación en un patrimonio autónomo y ese patrimonio autónomo a su vez es accionista en varias sociedades. Entonces, en este caso, pues yo no tengo la participación directa, no tengo la posesión directa de las acciones, sino que la tengo de manera indirecta a través del patrimonio autónomo, del fideicomiso, y por lo tanto, la norma me está diciendo que tengo derecho a excluir esa participación, para lo cual lo que sucede es que la administradora de ese vehículo, que sería en el caso del patrimonio autónomo, la fiduciaria, o también podría suceder, que, digamos que esta situación se podría dar también para quienes tengan inversión en unidades de participación en fondos de capital privado, la fiduciaria o la entidad administradora me debe certificar el porcentaje y el valor patrimonial de esa participación en sociedades, para lo cual pues, yo podré aplicar correspondientemente la exclusión. Acá me quiero detener en algo importante y es este concepto de valor patrimonial neto. Seguramente muchos lo conocen y acá nos podemos remitir a esos años en los que en Colombia durante un buen tiempo tuvimos vigente la renta presuntiva. En la renta presuntiva seguramente muchos recordarán que todos hacíamos también la exclusión de las acciones en sociedades nacionales y hacíamos el cálculo del valor patrimonial neto. Incluso hay una norma pues que todavía está vigente en el estatuto, que es el artículo 193, si no estoy mal, que nos dice cómo se calcula ese valor patrimonial neto, pues sí es una fórmula muy simple y es el valor del patrimonio líquido dividido el valor del patrimonio bruto. Entonces, esto me va a dar una proporción que obviamente va a depender de qué tan endeudada, qué tanto sea el endeudamiento de la empresa. Por ejemplo, me va a dar una proporción del 80%. Si de mi patrimonio bruto, pues yo solamente tengo 20% de pasivos, pues mi valor patrimonial neto va a ser el 80%, y este 80%, pues yo se lo aplico al valor por el cual yo venga reconociendo las acciones en una compañía, en una sociedad nacional. Entonces, si por ejemplo yo tengo reconocidas esas acciones por el costo fiscal, pues mi costo fiscal yo lo voy a multiplicar por el 80% de mi ejemplo y ese es el valor que me va a poder restar de la base del impuesto al patrimonio. Entonces, muy importante entender que yo no necesariamente resto el valor completo de las acciones eh, como yo las tengo reconocidas a nivel fiscal, sino que tengo que aplicar esta norma de valor patrimonial neto, que insisto, es la misma que aplicábamos anteriormente para efectos del cálculo de la renta presuntiva. También hay ciertas exclusiones especiales, pues que yo creo que estas le aplican a digamos que un universo muy pequeño de contribuyentes, y es, por ejemplo, el valor patrimonial neto de los activos fijos inmuebles, ojo, solo para las empresas públicas de acueducto y alcantarillado, esa es una exclusión. También está la reserva técnica de Fogafín y Fogacop, y para los contribuyentes del artículo 19, raya 4 del Estatuto Tributario, que son las cooperativas, se puede excluir el valor patrimonial de los aportes sociales de los asociados. Entonces, insisto, estas son unas exclusiones muy particulares que aplican a un número reducido de contribuyentes. La más importante y la que seguramente le aplicará a una gran mayoría de los contribuyentes es esa exclusión de acciones en sociedades nacionales.
Bueno, acá como también para ir finalizando sobre la explicación sobre los elementos principales del impuesto, tenemos la tarifa. Acá pues ya lo explicamos un poco y es la tarifa general es del 0,5%, es la tarifa que aplica a la generalidad de los contribuyentes y hay una tarifa del 1,6, es decir, acá estamos triplicando esa tarifa básica que aplica para entidades del sector financiero y del mercado de valores. Acá caben instituciones financieras, aseguradoras y reaseguradoras, comisionistas de bolsa, comisionistas agropecuarias, bolsas de bienes y productos y proveedores de infraestructura del mercado de valores. Todo este universo de contribuyentes quedó incluido dentro de esta tarifa especial del 1,6%. Y también está el sector extractivo, dentro del cual están digamos que las industrias de carbón y de petróleo, identificadas por su respectivo código SIU. Acá pues puede haber una discusión más de orden constitucional y es eh, esta tarifa que realmente es mucho más alta que la tarifa general, pues sí se podría justificar en un análisis de la Corte Constitucional. Desde mi opinión, pues tiene serios riesgos de inconstitucionalidad porque lo que vemos es que pues difícilmente el gobierno podría tratar de soportar o defender que esta tarifa alta tiene una relación directa con la emergencia económica y que existe una necesidad de grabar con mayor intensidad estos sectores extractivos. Y también pues existe el riesgo de que esto se pueda percibir como una reforma sectorial únicamente para grabar con mayor intensidad estos sectores, introducida por vía pues del decreto de excepción. Entonces, esto será uno de los temas que seguramente tendrá que analizar la Corte Constitucional en su revisión automática. La declaración y pago también ya lo mencionamos. Acá tenemos una declaración el 1 de abril. Ojo, muy importante, la DIAN, y lo dice el decreto, debe prescribir un nuevo formulario. Sabemos que tenemos el formulario del impuesto al patrimonio, digamos, anterior, que todavía está vigente hoy, que es el que aplica principalmente a las personas naturales, pero la DIAN va a tener que crear un nuevo formulario y esperamos pues que lo tenga con la suficiente anticipación antes del 1 de abril para saber bien cómo vamos a preparar esa declaración. Y va a ser un formulario diferente de el formulario normal del impuesto al patrimonio, pues que antes estaba vigente. Va a ser diferente porque, como sabemos, las exclusiones son diferentes, la tarifa es diferente, este impuesto tiene características diferentes al impuesto al patrimonio que veníamos aplicando todos los años. Y adicionalmente porque este es un impuesto al patrimonio que se causa por una única vez. Sabemos que el impuesto al patrimonio que ya venía vigente, que como dije aplica principalmente a las personas naturales, pues es un impuesto que hoy tiene naturaleza indefinida. Eh, por el momento está vigente de manera indefinida, no sabemos pues si esta situación cambia con una reforma futura, pero este nuevo impuesto al patrimonio, el decreto 173, va a estar vigente por una única vez, por la causación del 1 de marzo de 2026 y por el momento no se debería aplicar más allá de esta fecha. Entonces, esto realmente pues nos lleva a la situación que hoy tenemos menos de un mes para calcular, para cerrar las cifras con corte al 1 de marzo, calcular correctamente la base, determinar si aplican exclusiones, preparar adecuadamente los soportes, el papel de trabajo de esa declaración de impuesto al patrimonio, los soportes documentales que nos ayuden, por ejemplo, a soportar los pasivos o soportar las exclusiones, que son soportes que la DIAN nos podría exigir en el evento de una fiscalización, y por lo tanto al 1 de abril vamos a tener que tener disponible, pues primero presentar la declaración y segundo tener disponible la liquidez para hacer el pago del impuesto en un 50% y ese otro 50% restante se va a pagar el 4 de mayo de 2026. Entonces vamos a tener también una diferencia de un mes ahí para pagar la segunda cuota. Bueno, acá sí vamos a entrar también como en los casos más específicos que también han generado ciertas dudas. Eh, y es, primero, se nos puede generar la duda de, tenemos una sociedad que está inscrita en el régimen simple de tributación. Este régimen simple de tributación, pues como sabemos, es un régimen que sustituye el régimen del impuesto sobre la renta, es decir, son unas reglas completamente diferentes a las del impuesto sobre la renta
y pues se genera la duda si a estos contribuyentes, sociedades inscritas en el régimen simple de tributación, se les debería aplicar o no el impuesto al patrimonio. Nuestra posición, esto no lo trae explícitamente el decreto, pero nuestra posición es que sí están excluidos del impuesto al patrimonio porque, como sabemos, el régimen simple de tributación es un régimen sustitutivo y diferente del régimen del impuesto sobre la renta y por lo tanto, pues si yo no soy contribuyente de renta, sino que soy contribuyente del régimen simple, pues realmente no quedo dentro de la sujeción pasiva del decreto nuevo del impuesto al patrimonio. Entonces, como sabemos, para entrar al régimen simple de tributación teníamos hasta el 28 de febrero. Acá pues empresas que ya estaban inscritas no tienen ningún problema y los que se inscribieron antes del 28 de febrero pues también quedaron por fuera del terreno de este nuevo impuesto. Eh, y digamos que es algo importante mencionarlo porque pues puede darse la situación de empresas que superen el umbral de patrimonio líquido superior a los 10.474 millones, pero que afortunadamente pues estaban dentro del régimen simple de tributación y cumplían con los requisitos de este régimen y acá pues no van a tener que pagar el impuesto al patrimonio. Bueno, también la norma trae lo que llamamos una regla especial anti-elusión pensada para las escisiones. Entonces, como sabemos, este decreto fue expedido el 24 de febrero y se causaba el 1 de marzo. Realmente era una ventana de tiempo muy corta, pero pues muchas personas seguramente podrán pensar qué sucede si yo tengo, por ejemplo, como lo mencionamos acá en este caso que ilustramos en la diapositiva, tengo una sociedad con un patrimonio de 12.000 millones de pesos y qué sucede si yo, por ejemplo, hago una decisión, es decir, separo el patrimonio de esa sociedad de 12.000 millones de pesos y transfiero en parte ese patrimonio a dos nuevas sociedades beneficiarias. Entonces, a una sociedad beneficiaria que es la sociedad B le transfiero 5.000 millones y a la otra sociedad beneficiaria C, a través de esta decisión, le transfiero otros 5.000 millones. Y esto significa que mi sociedad A, que es lo que llamamos la descendente, va a quedar con un patrimonio de 2.000 millones de pesos. Entonces, en este caso, pues la norma nos dice que las escisiones realizadas entre la fecha de expedición del decreto y hasta la fecha de causación del 1 de marzo, se les debe aplicar una regla especial antielusión. Con esta regla lo que se pretende es que yo no modifique de manera, digamos, provocada, simplemente para evitar la causación de la base del impuesto, la causación del hecho generador, perdón, del impuesto, la norma me está diciendo yo no puedo realizar esa decisión, o más bien sí la puedo realizar, pero me van a aplicar de todas maneras el impuesto al patrimonio. ¿Cómo sucedería? Pues la norma me dice yo debo sumar todos los patrimonios, no importa que después de la decisión yo tengo el patrimonio de 12.000 millones de pesos repartido entre las tres sociedades, lo que la norma me está diciendo es usted de todas maneras tiene que sumar ese patrimonio y la sociedad beneficiaria o sociedades beneficiarias de la decisión deben declarar y pagar el impuesto. Entonces, realmente esta es una situación que podría ser un poco atípica porque, como sabemos, una decisión es un proceso corporativo que toma su tiempo, que tiene una gran serie de pasos antes de que la decisión quede registrada en la Cámara de Comercio, pues como sabemos, la decisión cumple efectos frente a terceros y queda perfeccionada, digamos, para terceros con el registro en la Cámara de Comercio, pero pues difícilmente yo pude haber registrado una decisión, eh, por ejemplo, el 25 de febrero, porque antes de eso, y yo pues antes de eso difícilmente sabía que íbamos a tener un impuesto al patrimonio con estas características, antes de eso debía haber agotado una serie de pasos para perfeccionar la decisión, como por ejemplo la aprobación del proyecto de decisión por parte de las asambleas de accionistas, también debía haber dado un aviso a los acreedores, eh, debía haber tenido pues como una notificación también a acreedores, bueno, una serie de pasos societarios que son previos al registro en la Cámara de Comercio, pues y esta ventana de tiempo realmente es muy corta para yo haber cumplido con esta decisión. Eh, este tema de las decisiones posiblemente se debe a que el antecedente más cercano que tenemos de un impuesto al patrimonio para las sociedades lo tuvimos en el año 2011, un impuesto que se causó a 1 de enero de 2011, incluso tenía tarifas mucho más altas a esta tarifa del 0.5% del impuesto actual, pero pues la particularidad de ese impuesto
de esa época es que se causaba con corte al 1 de enero de 2011, pero se pagaba en varias cuotas, en 4 cuotas, y por lo tanto, pues digamos que el efecto inmediato de la caja no era tan alto, pero pues el impuesto al final del día sí iba a ser bastante alto. Entonces, pues en ese momento también seguramente se discutió esta posibilidad de realizar las escisiones para yo disminuir el patrimonio de una sociedad, y pues lo que trae este decreto es pues una regla especial que me impide aprovecharme de una decisión para pagar un menor impuesto. Bueno, acá vamos a entrar en otro caso especial que también puede generar cierta discusión, y es qué se entiende por empresas del sector salud. Sabemos que las empresas del sector salud están excluidas del impuesto. Realmente pues, esta es una exclusión que beneficia a este tipo de empresas porque como sabemos pues el sector salud ha venido sufriendo una gran serie de transformaciones específicamente durante este gobierno, pues y acá afortunadamente el decreto mismo las excluye. Ahora, esto puede generar ciertas confusiones porque el decreto no trajo una definición específica de qué se entiende por empresas del sector salud y por lo tanto, pues uno debería entrar a determinar en cada caso específico si uno está dentro de este régimen del sector salud o no. Pues realmente acá hay que hacer un análisis primero y es cuáles son estos criterios prácticos. Primero, saber cuál es la actividad real, qué hace efectivamente la empresa, qué servicio presta. Segundo, si yo tengo alguna habilitación o registro para que sea un servicio que sea habilitable bajo el sistema único de habilitación que existe a nivel nacional para las empresas de salud. Y tres, pues mirar también mis códigos SIU en el root para ver si estoy dentro de una de esas categorías del sector salud. Realmente acá podemos decir que hay unas empresas que están, digamos, dentro del núcleo del sector salud, que encajan típicamente, pues esto ya es una interpretación nuestra, como les digo, esto no lo dice el decreto en ninguna parte, dentro de las cuales vamos a ver las entidades que típicamente pueden encajar sin ninguna discusión, como serían, por ejemplo, las IPS, las EPS, clínicas, hospitales, servicios de cirugía, imágenes diagnósticas, laboratorio clínico, rehabilitación y terapias. Muchas de estas entidades incluso están habilitadas como IPS y en nuestro concepto, pues una IPS sí va a estar encajando típicamente dentro del sector salud porque realmente tienen servicios que están habilitados bajo el Sistema Único de Habilitación y cumplen funciones típicas del sector salud. Y por otro lado está digamos que otro universo que llamamos de actividades complementarias al sector salud, donde puede haber, digamos que una zona gris, una zona de discusión sobre si sí están o no amparadas dentro del sector salud. Acá, por ejemplo, puede haber actividades de transporte asistencial, acá, por ejemplo, el Ministerio de Salud ha reconocido que estas actividades sí hacen parte del área de la salud, y puede haber otro tipo de actividades como, por ejemplo, actividades de gestión de medicamentos, dispositivos, servicio farmacéutico y otras empresas que se dedican a actividades de suministro, distribución de dispositivos médicos y proveedores. Realmente acá yo creo que el criterio más claro es, pues primero, yo debería mirar si las actividades que yo en el fondo realizo, incluso las que tengo en mi root dentro del código SIU, pues son actividades que están dentro de, digamos, las actividades típicas del sector salud. Y otro elemento para yo respaldar la posición de si estoy excluido del impuesto es si yo tengo algún tipo de inspección o vigilancia por parte de la Superintendencia de Salud. Sabemos que muchas veces empresas que están dentro del sector de la salud, pero que no necesariamente tienen la categoría de IPS, pues tienen que cumplir ciertas obligaciones ante la Superintendencia Nacional de Salud, pues porque realmente la superintendencia, digamos que ha venido ampliando ese marco de cobertura de actores que, aunque no son EPS o IPS, pues sí tienen algunas actividades complementarias. Y si yo estoy sometido a algún tipo de inspección o vigilancia por parte de la Superintendencia de Salud, pues esto también sería un criterio bajo las normas del sector para yo considerar que hago parte del sector salud y por lo tanto excluir, pues, salirme de los sujetos pasivos del impuesto. Entonces, muy importante, acá hay que revisar caso a caso, realmente son muchos los tipos de compañías que pueden estar acá amparados y por lo tanto, pues la recomendación sería
revisar cada caso para ver si están o no dentro o fuera de las exclusiones. Bueno, acá hay algunos casos también especiales. Primero, las empresas intervenidas por el Estado, las empresas intervenidas por el Estado no quedaron sujetas al impuesto al patrimonio. Intervenidas es empresas, sociedades que hayan sido objeto de toma de posesión o intervención administrativa por parte de las superintendencias del Estado. Ojo, acá no caben las sociedades. Primero, las sociedades en liquidación voluntaria no caben, ni las sociedades bajo algún régimen de reorganización, liquidación judicial. Esto es algo diferente, estas entidades que hayan sido intervenidas y que hayan sido objetos de una toma de posesión administrativa, eh, adelantada, por ejemplo, por alguna de las superintendencias, Superintendencia de Salud, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, etc. Y acá hay otro caso específico que también puede generar dudas en la práctica, y es qué sucede con los patrimonios autónomos. Entonces, sabemos que por regla general los patrimonios autónomos o fideicomisos no son sujetos pasivos del impuesto sobre la renta, y por lo tanto no deberían ser sujetos contribuyentes del impuesto al patrimonio, pero pues digamos que en el fondo, si una sociedad tiene participación como fideicomitente y o beneficiario en un fideicomiso, pues realmente es la sociedad fideicomitente la que tiene incorporado dentro de su patrimonio esa participación en el fideicomiso, porque la participación en el fideicomiso o el patrimonio autónomo se considera un vehículo transparente, y por lo tanto, pues yo como fideicomitente tengo que reflejar, según el artículo 18 del estatuto tributario, los activos, pasivos y patrimonio del vehículo fiduciario, y por lo tanto yo tengo que tener reconocido dentro de mi contabilidad y mis registros fiscales ese patrimonio. Entonces, para concluir este punto, no tributa el patrimonio autónomo, tributa el fideicomitente que tiene reconocida su participación en el patrimonio autónomo. Bueno, acá pues digamos que ya nos vamos a salir un poco de lo que de las normas del decreto, y vamos a analizar algunos casos específicos de jurisprudencia y doctrina. Estos casos nos parece importante explicarlos bien porque pues sabemos que en Colombia la historia tributaria se repite. Este impuesto al patrimonio, como les digo, para sociedades no es inédito en la historia tributaria nuestra, sino que ya había existido en el pasado, y el antecedente más cercano que tenemos es este impuesto del año 2011, que se causaba el 1 de enero del 2011. Este caso que tenemos acá es una sentencia del año 2024 en la cual el Consejo de Estado analizó una situación de un contribuyente que precisamente, digamos que trató de salirse o de bajar, disminuir su impuesto al patrimonio en ese año por un valor de la época de 307 millones de pesos, y este contribuyente pues fue fiscalizado por la DIAN, incluso le fiscalizaron su declaración de renta y su declaración de impuesto al patrimonio, y esta sentencia que tenemos acá es un caso en el cual pues el Consejo de Estado resuelve la controversia, que básicamente fue así. Primero, esta sociedad, que era una empresa de confecciones, en un periodo muy corto de tiempo, pues realizó una serie de actos. Eh, Primero se hizo la constitución de otra compañía diferente, una sociedad anónima. Posteriormente, la compañía de confecciones adquirió acciones en esa sociedad, y lo que hizo fue aportar en especie una cartera, unas cuentas por cobrar. Entonces, sabemos que el patrimonio, cuentas por cobrar, patrimonio cartera, no está excluido, no estaba excluido en ese momento ni está excluido hoy de la base del impuesto, y por lo tanto debía pagar impuesto al patrimonio sobre esa base de la cartera, de las cuentas por cobrar. Pero pues al transformarse en acciones, porque lo que hizo fue capitalizarla en otra sociedad, sí quedó beneficiado por la exclusión, y podía, digamos, que sacar este patrimonio de su base gravable y por lo tanto disminuir su impuesto. Entonces, lo que hizo este contribuyente fue capitalizar esta cartera en otra sociedad antes del cierre del año, los últimos días del mes de diciembre, y posteriormente en enero, febrero del próximo año, pues esa sociedad en la cual se había capitalizado la cartera se liquidó y devolvió la cartera a su accionista, que era la sociedad pues, de confecciones. Entonces, el Consejo de Estado pues lo que hizo fue revisar
que habían sucedido una serie de actos durante un periodo muy corto de tiempo y que todo había tenido la finalidad de disminuir la base del impuesto al patrimonio y por lo tanto, pues el Consejo de Estado confirmó que la DIAN tenía la facultad de desconocer esta serie de operaciones porque entendía que pues, se trató de una reorganización societaria artificial que no tenía sustancia económica, es decir, solo se hizo con el propósito de obtener un beneficio tributario, que era evitar o disminuir el impuesto al patrimonio, y el Consejo de Estado le dio la razón a la DIAN y dijo, pues esta empresa está llamada a pagar su impuesto al patrimonio sobre su patrimonio total, desconoció toda esta serie de actos de aporte en especie, liquidación, etcétera. Es una sentencia muy interesante para que también veamos que la planeación fiscal que no tiene un propósito legítimo, es decir, que no persigue pues, o no tiene un elemento que llamamos de sustancia económica, sino que simplemente busca disminuir artificialmente la base del impuesto, puede ser objetada por parte de la DIAN e incluso ya existen estos precedentes del Consejo de Estado que le permitirían a la DIAN en casos similares pues recaracterizar o desconocer estas operaciones que solamente buscan un provecho tributario. Entonces, muy importante, si alguna empresa va a ejecutar alguna operación de planeación para mitigar de cierta manera la base de su impuesto, tiene que ser una operación con un propósito económico real, es decir, que tenga un propósito más allá del simple ahorro de impuestos, porque de lo contrario podríamos estar en el terreno de lo que llamamos el abuso en materia tributaria y esto podría dar cabida a una recaracterización o desconocimiento de las operaciones por parte de la DIAN. Entonces, insisto, el mensaje acá es la planeación fiscal puede ser legítima, pero debe tener un soporte en una realidad económica, en un propósito que sea diferente, que yo pueda justificar que con esa reorganización, por ejemplo, estoy buscando un propósito diferente al simple ahorro de impuestos, sino que es un propósito económico que va más allá de esto. Bueno, acá también tenemos una serie de conceptos y sentencias, conceptos de la DIAN y sentencias del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional que se dieron en el marco de ese impuesto que estuvo vigente en el año 2011, que también nos pareció interesante traerlos acá para que los tengamos en cuenta en esta oportunidad. El primero es este oficio del año 2011 de la DIAN. En ese momento estaba la duda si el impuesto al patrimonio podía compensarse con otros impuestos y esta es una regla que también aplica hoy. Yo no puedo aplicar un saldo a favor en renta para pagar el impuesto al patrimonio, son impuestos diferentes y no hay ninguna norma que me permita esta compensación. Esta regla, como les digo, también entendemos que está vigente hoy. La segunda es una sentencia de la Corte Constitucional que resolvió, digamos, una duda que existía sobre si las acciones, pues, o más bien participaciones en cuotas o partes de interés en sociedades diferentes a una sociedad anónima estaban excluidas, pues realmente la norma hoy nos habla, por ejemplo, si yo tengo una participación en una sociedad limitada, yo también la podría excluir hoy, entonces ese debate ya quedó como un poco superado con la redacción actual de la norma. Eh, Esta tercera sentencia es interesante porque también fue una, digamos, de las movidas que se aplicó en esa época de, digamos, de ese impuesto al patrimonio del año 2011 y es básicamente una sociedad que lo que hizo fue, antes de la causación del impuesto al patrimonio, decretó unos dividendos para ser pagados en acciones. Entonces, lo que hizo fue decretar dividendos. Si yo decreto dividendos, pues estoy generando un pasivo, pues para ser pagado en dinero, estoy generando un pasivo. Ese decreto de dividendos, al ser pasivo, pues me va, digamos, si los dividendos quedan por pagar o si yo los pago inmediatamente y los decreto en calidad de exigibles, pues me van a generar inmediatamente un pasivo y por lo tanto voy a disminuir la base de mi impuesto al patrimonio, pero la particularidad acá es que esta empresa, esta sociedad, decretó dividendos para ser pagados en acciones y inmediatamente reconoció un pasivo a sus accionistas por este valor. Entonces, acá la DIAN y en últimas el Consejo de Estado le dio la razón también a la DIAN, le dijo, esta movida, digamos, de cambiar de la cuenta de dividendos a la cuenta de capital dentro del patrimonio de la compañía
no implica el reconocimiento desde el punto de vista contable, de acuerdo con la técnica contable, no implica el reconocimiento de un pasivo y por lo tanto yo no puedo aplicar ese reconocimiento para disminuir mi patrimonio líquido. Entonces, la DIAN y el Consejo de Estado dijeron, esto no es digamos que esto no es un reconocimiento que pueda disminuir el patrimonio, yo no acepto una disminución de patrimonio por esta vía, usted debe pagar el impuesto al patrimonio como si no hubiera realizado esta operación. Entonces, muy importante, hay que revisar con especial cuidado, por ejemplo, esos movimientos internos entre las cuentas del patrimonio, porque no necesariamente me van a beneficiar y me van a disminuir la base. Y acá por último, también hay una sentencia del Consejo de Estado, en este caso una sucursal en Colombia, una sucursal de una sociedad del exterior, pues tenía una cuenta por cobrar con su matriz en el exterior y pues acá realmente le dieron razón al contribuyente al considerar que esa cuenta por cobrar digamos, con su matriz en el exterior, no era un activo ubicado en Colombia y por lo tanto no había obligación a declararla para el impuesto del patrimonio, pues sabemos que este tipo de casos de sucursales son un poco más atípicos. Bueno, acá ya llegamos como al bloque más práctico, al bloque final después de toda esta explicación, eh, para entender qué podemos hacer hoy. Sabemos que ya el impuesto se causó, desafortunadamente hubo muy poco margen de maniobra, hubo 6 días entre el momento de expedición del decreto y el momento de causación del impuesto, pero realmente pues sabemos que todavía estamos a tiempo en algunos casos para terminar de reconocer correctamente las operaciones y preparar ese estado de situación financiera al 1 de marzo. Entonces, lo importante hoy es entender que hay que preparar bien los saldos al 1 de marzo. El foco, el objetivo debería ser depurar el estado de situación financiera hasta donde se pueda. Yo creo que es el momento, el mensaje principal acá es el momento para analizar con lupa, para analizar en detalle cada una de las cuentas que componen mi estado de situación financiera, mi balance, y depurarlo, si hay lugar a depurarlo, ya vamos a ver algunos casos de depuración que podríamos tener y evaluar caso a caso cuáles son esos ajustes en lo contable y en lo fiscal que estén soportados en la realidad económica de la compañía, que estén sustentados debidamente, pero que me permitan aminorar de manera legal la base de mi impuesto al patrimonio con el fin pues de no pagar un impuesto mayor al que legalmente se me exige. Entonces, realmente acá lo que yo debería hacer es tener como una ruta clara. Lo primero es, debo hacer un diagnóstico del corte al 1 de marzo, es decir, debo tener claro cuáles son mis activos, cuáles son mis pasivos y realizar una conciliación adecuada, contable y fiscal. Sabemos que hay partidas contables que no tienen efectos fiscales y por lo tanto yo debería tomar mi balance fiscal y aplicar, pues primero, de manera más clara, cuáles son las exclusiones que correspondan. La exclusión típica en la que seguramente vamos a estar muchos contribuyentes, es la exclusión del valor patrimonial neto de las acciones en sociedades nacionales. Y ahí pues es clave yo tener correctamente medida esa exclusión, hacer el cálculo del valor patrimonial neto y en caso en que yo tenga una participación, por ejemplo, en un fideicomiso y ese fideicomiso a su vez sea titular de acciones, pues yo debería pedirle a la fiduciaria o entidad administradora del vehículo que me emita esa certificación sobre la posición indirecta de acciones. Realmente acá puede haber una dificultad en la práctica y es que la norma no estableció un plazo para que se emita esta certificación. Lo lógico es que las entidades fiduciarias, por ejemplo, deban cumplir con esta obligación antes de la fecha de declaración del impuesto del 1 de abril, pero sabemos que esto muchas veces puede ser difícil porque eh, pues sí, digamos, es difícil para las compañías en muchas ocasiones tener estados financieros en tan corto tiempo después del cierre, pues después del corte anual, pues sobre todo las entidades fiduciarias, pues también nos vamos a encontrar que es difícil que les estemos pidiendo una certificación durante el mes de marzo de hechos que se dieron al cierre del 1 de marzo. Entonces, realmente, pues acá hay que tratar de tener lo antes posible esas certificaciones, pero entendiendo que puede ser difícil en la práctica. Lo segundo es, yo debería revisar cuáles son los ajustes que son técnicamente procedentes en mis partidas del estado de situación financiera. Eh, Esto hay que hacerlo con cuidado y con asesoría en los casos en los que sea necesario,
porque puede haber riesgos entre ajustes que son legítimos y ajustes que pueden caer dentro del terreno que ya vimos de lo que la norma llama inexactitudes sancionables dentro de esa regla especial antiabuso que trajo el decreto. Tercero, pues ahora sí, tengo claro que voy a pagar, entonces debería saber cuánto voy a pagar, cuál va a ser mi impuesto y planear adecuadamente mi flujo de caja para pagar las dos cuotas y tener trazabilidad documental de mi declaración, tener preparado adecuadamente mi papel de trabajo para yo no tener riesgos y en caso de que se presente una situación de fiscalización o algún requerimiento por parte de la autoridad tributaria, yo debería tener la capacidad de explicar esto. Acá yo creo que pues no conocemos si la DIAN va a iniciar programas de fiscalización sobre este impuesto, pero es muy probable que lo haga. De hecho, durante esta misma semana y la semana anterior, la DIAN, pues conocimos a través de otros contribuyentes que la DIAN ha estado enviando correos masivos persuasivos sobre el impuesto al patrimonio para personas naturales. Pues básicamente lo que hace la DIAN en este tipo de correos persuasivos es hace un cruce entre los patrimonios declarados en renta versus el patrimonio o base gravable del impuesto al patrimonio para personas naturales. Entonces, no nos extrañaría que la DIAN también haga un programa, digamos, de correos masivos, persuasivos para este nuevo impuesto al patrimonio, digamos que a partir de información exógena, a partir de información que tenga en sus sistemas, en la cual trate de realizar cruces para tratar de detectar posibles inconsistencias o posibles inexactitudes en la declaración de impuesto al patrimonio. Entonces, es importante tener todo debidamente soportado. Acá ya para entrar en casos un poco más específicos. Bueno, acá un pequeño paréntesis. Las preguntas que puedan ir haciendo en el chat, pues las vamos a resolver al final. Acá ya estamos pues como un poco llegando hacia el final de la presentación y al final vamos a tratar de responder pues las preguntas que podamos. Pero entonces vamos a terminar esta última explicación ya de los ajustes específicos, que creo yo que es una de las partes más relevantes porque son medidas prácticas que nos pueden servir a todos y al final entonces vamos a tratar las preguntas en el chat. Bueno, entonces, eh, ¿cuáles son algunas de las alternativas? Algunas de esas alternativas, pues desafortunadamente se debieron haber evaluado y explorado antes del 1 de marzo. Algunas de estas todavía estamos a tiempo para realizarlas, porque la realidad es que, pues, aunque el impuesto se haya causado el 1 de marzo, pues yo todavía estoy en proceso de preparar mi estado de situación financiera y determinar correctamente los saldos. Entonces, sabemos que estamos pues a menos de un mes para tener esos saldos listos y por lo tanto, pues yo debería entrar a revisar cuáles de estas medidas me pueden aplicar y cuáles no. La primera de ellas es, uno, es posible, digamos, hacer una devolución de capital o devolución de aportes, por ejemplo, para sociedades que no estén vigiladas por la Superintendencia de Sociedades y que no tengan que pedir autorización para este tipo de operaciones, y es reintegrar la prima eh, a los accionistas. Entonces, sería devolver total o parcialmente esa prima, pues el accionista típicamente puede tener el costo ya de esa prima, por lo cual la devolución de la prima no le va a implicar digamos, un incremento patrimonial y por lo tanto, pues con esto la sociedad estaría bajando su patrimonio, es decir, está bajando contra la cuenta patrimonial de la prima de colocación de acciones, estaría disminuyendo su patrimonio y estaría disminuyendo la base de su impuesto. También sucede lo mismo con un reembolso o disminución de capital. Sucede, pues, digamos, de manera muy similar a lo que sucede con la prima. Es una medida para disminuir el impuesto al patrimonio. Hay que analizar, obviamente, cuáles son los pasos desde lo societario para realizar esto. Si yo estoy sujeto a algún tipo de autorización por parte de la Superintendencia de Sociedades, pues va a ser muy difícil porque estas autorizaciones toman tiempo, etcétera. Segundo, decretar y pagar dividendos, muy importante. Sabemos que normalmente las compañías decretan sus dividendos típicamente durante la asamblea ordinaria, que normalmente se realiza en el mes de marzo. Entonces acá estamos, digamos que la oportunidad sería las sociedades que hayan distribuido dividendos antes de marzo
con base en sus estados financieros a 31 de diciembre de 2025 y sabemos que la distribución de dividendos pues va a ser una medida que implica una disminución del patrimonio. Yo disminuyo mi cuenta de utilidades del ejercicio, utilidades de ejercicios anteriores contra una cuenta por pagar, por ejemplo, si quedo con el pasivo con mis accionistas. Muy importante que el remedio no vaya a ser peor que la enfermedad. ¿Qué quiero decir con esto? Sabemos que distribuir dividendos eh, tiene unas implicaciones, específicamente tiene la implicación de la retención en la fuente y el impuesto al dividendo para el accionista. Por ejemplo, sabemos que para personas naturales hay una retención en la fuente del 15%, por encima, digamos, de un umbral excluido de retención, y adicionalmente que estos dividendos, si son de los años 2017 y posteriores, van a tener que ser incorporados dentro de la renta líquida del contribuyente y van a incrementar pues, su base gravable y su impuesto sobre la renta. Y, por ejemplo, si yo hago distribuciones a sociedades nacionales, pues también voy a tener una retención del 10%. Entonces, muy importante, si yo estoy tratando de evitar un impuesto al patrimonio del 0.5% de mi patrimonio, pues yo tengo que hacer el cálculo de costo-beneficio y ver si tiene sentido hacer una distribución de dividendos. Pues si yo de todas maneras pensaba distribuir los dividendos porque es algo que típicamente hago cada año, pues realmente yo ya posiblemente tenía como incorporado ese costo de la retención en la fuente en los casos en los que se dé, y tenía incorporado ese costo, digamos, dentro de mi planeación normal, y acá pues realmente estaría posiblemente evitando o disminuyendo más bien la base del impuesto al patrimonio para la sociedad que distribuye los dividendos. Entonces, primer análisis que hay que hacer, comparar ahorro en impuesto al patrimonio versus costo de retención en la fuente o impuesto al dividendo, y dos, pues si yo estoy, por ejemplo, distribuyendo utilidades entre dos sociedades, la sociedad, digamos que subsidiaria le paga dividendos a la matriz, pues también analizar si la matriz está sujeta o no al impuesto al patrimonio, porque si sí lo está, pues posiblemente yo estoy trasladando un impuesto de una sociedad a otra, o pues podría revisar si hay alguna oportunidad pues como de arbitraje en esa distribución para lograr una eficiencia en una sociedad y no trasladar ese mismo sobrecosto a la otra sociedad. Entonces es muy importante analizar y tomar estas medidas con cuidado para yo no estar generando una situación pues peor a la que estoy pretendiendo mitigar con esta distribución. Tercero, muy importante, y estas yo creo que son como medidas más ordinarias y de pronto un poco más fáciles de realizar ahora que las compañías están en plan de soportar y de depurar adecuadamente sus balances. Insisto, este es el momento. Muchas veces las compañías van acumulando dentro de su balance ciertas cuentas que no se revisan todos los años o que se van acumulando sin la adecuada revisión. Yo creo que este es un buen momento. Realmente uno debería hacer esta depuración del balance todos los años, ojalá, pero este es un buen momento para revisar con lupa ese balance, sobre todo los activos y pasivos, y ver qué es posible depurar, qué es posible limpiar del balance. Y un claro ejemplo de esto sería lo que sucede con la cartera. Seguramente muchas compañías tienen cartera que han venido provisionando o que se ha venido reconociendo, pues digamos que han venido anticipando que puede ser cartera incobrable. Y acá pues básicamente la medida sería castigar esta cartera, deteriorarla y con esto pues disminuir el activo y ver si esto pues posiblemente puede llegar a disminuir el impuesto al patrimonio. Muy importante, para efectos del impuesto sobre la renta hay una serie de requisitos para la deducibilidad en el deterioro de cartera. Por ejemplo, cuando es cartera, lo que el estatuto llama, digamos que deterioro o castigo de deudas manifiestamente perdidas o sin valor, yo normalmente tengo que tener el soporte de que la deuda está perdida o sin valor, es decir, que es cartera que yo no puedo recuperar. Típicamente lo que se hace es que se obtiene un concepto de un abogado explicando que se intentó el cobro, que no se pudo recuperar la cartera por insuficiencia de bienes del deudor, o porque no fue jurídicamente posible pues lograr una recuperación. Entonces, en este caso, pues, por un lado tengo el beneficio de disminución de mi activo porque estoy deteriorando esa cartera, y por otro lado tengo que ver si cumplo los requisitos del estatuto tributario para deducir esa cartera. Realmente sería lo ideal que yo cumpliera con los dos objetivos.
poder limpiar mi balance y adicionalmente tomar la deducibilidad. Sin embargo, pues sabemos que son dos cosas diferentes. Es decir, si yo no necesariamente cumplo los criterios para la deducibilidad, pues no va a tener el beneficio de la deducción en renta, pero sí va a tener el beneficio de eh, limpiar el balance para efectos del impuesto al patrimonio. Entonces, esta es una medida típica, yo creo que estamos a tiempo de hacerla, de limpiar el balance, en el balance de la cartera, las cuentas por cobrar y tener obviamente soportado todo para poderlo defender en el caso en que sea necesario. Segundo, también de estas medidas, digamos, ya más típicas, saneamiento de activos, es decir, propiedad de planta de equipo que esté obsoleta, que esté inexistente, que yo ya haya perdido el activo, no lo tenga, que esté fuera de servicio, que no me genera beneficios, o por ejemplo también depreciaciones que yo no he venido tomando. Sabemos que en algunos casos podemos tener activos que no depreciamos por cualquier razón, porque no hemos necesitado el gasto de depreciación, pues mi recomendación sería analizar qué depreciaciones podemos tomar que no hayamos tomado en el pasado y aplicarlas durante los 2 meses del año pues que vayamos para disminuir hasta donde se pueda la base y retirar o dar de baja esa propiedad de planta de equipo que estemos a tiempo de retirar. Bueno, em, por otro lado, causar adecuadamente los pasivos ciertos, es decir, obligaciones que ya sean exigibles. Sabemos que muchas veces en la contabilidad, pues ciertas obligaciones las venimos a causar solo cuando preparamos los estados financieros al 31 de diciembre, pero como acá tenemos esta necesidad, digamos, extraordinaria de presentar los saldos al 1 de marzo, pues yo podría causar ciertos pasivos que ya sean obligaciones exigibles. Por ejemplo, sabemos que el impuesto predial es una obligación que puede ser parcialmente exigible al 1 de marzo, es decir, yo ya puedo determinar con cierta fiabilidad cuánto es el impuesto predial que tengo que pagar por los inmuebles de propiedad de mi compañía el 1 de marzo, sea porque recibo la factura, por cualquier razón, y yo ya puedo haber causado dentro de mi pasivo esa obligación de pago del impuesto predial. Lo mismo sucede, por ejemplo, con, digamos que servicios que yo ya haya recibido pero que no he pagado. Esto necesariamente me va a implicar el reconocimiento de un gasto y el reconocimiento de un pasivo por la cuenta por pagar. Entonces debería también organizar esa serie de situaciones para tener de manera más clara y soportada mi balance. Y por ejemplo, en cuentas por cobrar, eh, digamos que lo que típicamente se puede hacer es, pues si yo por ejemplo tengo cuentas por cobrar, por ejemplo, por anticipos entregados, em, pues estrictamente yo debí haberle pedido a mi proveedor que me emitiera la factura para poder descargar el anticipo y llevar al gasto estos servicios que ya me prestaron y de esa forma pues también limpiar esa cuenta de anticipos entregados de mi balance. También en tema de pagos anticipados y amortizaciones, sabemos que, por ejemplo, los seguros digamos, es un activo típico que yo amortizando durante el plazo del año, pues yo debería amortizar lo que me corresponda por los primeros 2 meses del año hasta el 1 de marzo y de esa forma pues llevar al gasto esos valores que tengo en la cuenta pues de seguros. Y adicionalmente, pues si yo también durante el año hago donaciones, tengo donaciones previstas, pues también es el momento de pronto para anticipar esas donaciones y limpiarlas de mi balance. La tercera sería, si yo tengo cuentas por cobrar con una sociedad de la cual, por ejemplo, soy accionista y tengo pensado capitalizar esas cuentas por cobrar en algún momento del año, pues el momento sería hacerlo y tenerlo reconocido antes del 1 de marzo, porque como sabemos, pues si yo tengo una cuenta por cobrar con una compañía de la cual soy accionista, pues no me la va a poder restar, excluir de la base gravable del impuesto, mientras que si yo tengo ya como tal las acciones, yo capitalicé esa cuenta por cobrar, sí me la voy a poder restar, me va a poder restar el valor patrimonial neto y esto me va a implicar un ahorro en el impuesto. Bueno, y acá, digamos que este es uno de los últimos temas, porque yo creo que, digamos, es un tema muy interesante que seguro va a generar
algo de discusión y seguro pues ustedes ya se lo han cuestionado, y es qué sucede con los reajustes fiscales que uno realiza sobre sus activos fijos según el artículo 70. Sabemos que, y esta es una norma pues que implica tanto, que aplica, perdón, para contribuyentes obligados como no obligados a llevar contabilidad. Acá específicamente estamos hablando de sociedades pues, que están obligadas a llevar contabilidad, pero ¿qué sucede con esos reajustes del artículo 70 que yo venía realizando todos los años? Entonces, lo primero es, hay un concepto de la DIAN que yo creo que es muy relevante volverlo a leer en este momento, que es este concepto 1308 del año 2021, que lo que dice básicamente es, el artículo 70 permite y nos da la oportunidad de ajustar anualmente el costo de los activos fijos según el reajuste que tenga anualmente la VT. Sabemos que anualmente se publica un decreto en el cual nos dice cuál es ese ajuste y por lo tanto yo puedo ir incorporando como reajuste fiscal del artículo 70 estos reajustes todos los años. Lo que dice este concepto es, este ajuste del artículo 70 es optativo y a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, con el reajuste del artículo 73, que aplica solo para no obligados a llevar contabilidad, en ese caso del artículo 73, yo sí tengo que reflejar como valor patrimonial en renta, en mi declaración de renta, ese reajuste del artículo 73, pero este concepto nos aclara y en mi concepto, en mi opinión, es una posición acertada de la DIAN, pues el artículo 70 no nos obliga a aplicar el reajuste en mi declaración de renta y reflejarlo como valor patrimonial. Y acá, pues citando textualmente el concepto de la DIAN, dice, el contribuyente podrá ajustar el costo fiscal del activo de conformidad con el artículo 70 del Estatuto Tributario, aun cuando dicho ajuste no se haya declarado como valor patrimonial del activo en años anteriores. Entonces, esto me abre una oportunidad que tal vez no era muy clara antes de que fuera expedido este concepto de la DIAN, y es yo puedo aplicar de manera retroactiva los reajustes fiscales del artículo 70. Sabemos que muchas empresas los aplican todos los años porque, pues ellos dicen, las empresas dicen, en algún momento posiblemente yo voy a vender este activo y pues me conviene todos los años ir sumando el reajuste, irlo llevando y en el momento en que yo vaya a vender el activo, pues yo ya voy a tener construido mi reajuste año a año y por lo tanto eso me va a permitir mitigar la utilidad que genere, que puede ser tratada como renta o ganancia ocasional al momento de la venta. ¿Qué sucede? Este concepto, como les digo, pues abrió una posibilidad que tal vez no era tan clara para muchos contribuyentes y es yo puedo aplicar ese reajuste de manera retroactiva solo en el año de la venta porque no es requisito que yo haya declarado cada uno de esos valores de reajustes anuales en mis declaraciones de renta del año anterior. Entonces, es muy importante entender este concepto de la DIAN y ahora, pues porque yo creo que esta es una confusión o una duda más bien que se puede presentar en la práctica, es qué sucede con la norma que mencionamos al comienzo de la charla, que dice que la realización de ajustes contables o fiscales que no correspondan a operaciones efectivas o reales y que impliquen la disminución de patrimonio a través de, y acá subrayo, la reducción de valorizaciones o de ajustes o reajustes fiscales de los cuales se derive un menor impuesto a pagar. Entonces, seguramente muchos de ustedes se preguntarán, ojo, ¿qué sucede con los reajustes fiscales que yo ya apliqué en el pasado, pero que ya los tuve en cuenta como valor patrimonial de mi activo en renta, en cada una de las declaraciones de renta que yo he venido presentando a lo largo de los años, pero que en este momento estoy diciendo, pues si a mí este concepto de la DIAN del que estamos hablando me da la posibilidad de aplicar el ajuste solo en un año posterior, ¿qué debería suceder con ese ajuste? Yo lo podré eliminar y más bien lo reflejo únicamente en el año en que vaya a vender el activo. Entonces, esa es una pregunta que seguramente a muchos nos surgirá. Y acá yo creo que caben dos posiciones y voy a explicar esas dos posiciones y al final les voy a explicar por cuál de ellas, digamos que me inclino yo. La primera posición sería la eliminación de ese reajuste que yo haga hoy, es decir, yo hoy tomo mi valor de mi activo y yo digo, no, yo no quiero declarar el reajuste para efectos del impuesto al patrimonio, yo digamos que elimino ese reajuste. La primera posición sería, esa eliminación no es incorrecta, yo estoy en mi derecho de hacerla. ¿Y cuáles serían los fundamentos de esta posición? Serían, en primer lugar, el artículo 70 del estatuto permite ajustar anualmente el costo fiscal de los activos según el reajuste de la VT,
Pero, ojo, muy importante, esa aplicación es optativa. La misma norma dice que los contribuyentes podrán aplicar ese reajuste y la DIAN, en este concepto 1308-2021, confirmó que esos reajustes se pueden aplicar incluso, si no se han venido declarando en los años anteriores como valor patrimonial. Eh, y por lo tanto, si no existe esa obligación de declararlos, pues reversar el reajuste no configuraría una reducción que sea sancionable o que constituya una inexactitud bajo el nuevo decreto del impuesto al patrimonio. Esa sería la primera posición, digamos que sería más favorable al contribuyente. La segunda posición, que sería menos favorable al contribuyente, sería esa eliminación sí puede constituir una inexactitud de las que pretende, digamos, evitar el decreto. ¿Por qué? ¿Y cuáles serían los argumentos para soportar esta posición? Eh, Primero, la optatividad opera al momento de aplicar el reajuste, no para revertirlo una vez se haya registrado. Es decir, a mí la norma me da la posibilidad de aplicar el reajuste si lo quiero o no, pero si yo ya lo apliqué, pues lo que explicarían quienes soporten esta posición dirían, pues si yo ya lo apliqué, yo ya no tengo el derecho a reversarlo o a revertirlo, em, porque ya ese reajuste pues fue considerado como mayor valor de mi activo fijo. Em, También se podría decir, esta eliminación no obedece a ninguna operación económica real, pues yo lo estoy reversando simplemente por un tema del impuesto al patrimonio, eh, y estoy simplemente obteniendo una reducción pues de la base del impuesto al patrimonio. Y por último, esto podría encuadrar en una de esas conductas sancionables del decreto, que es una reducción del reajuste sin una operación efectiva que derive en un menor impuesto a pagar. Entonces, seguramente esta posición puede generar discusiones. Me gustaría pues conocer también ustedes qué opinan, si alguien quiere opinar sobre este punto. En mi opinión personal, yo me inclino más por la primera posición, es decir, creo que el reajuste es optativo y así como es optativo incluirlo, también debería ser optativo yo reducirlo. Este reajuste realmente no es mayor costo fiscal, es simplemente un reajuste que la norma me permite aplicar cuando yo voy a vender, por ejemplo, el activo, pero yo de igual forma lo podría reversar y solamente venir a aplicarlo en el año de la venta. Y por lo tanto, pues si yo tengo un valor importante acumulado en esos reajustes sobre varios de mis activos fijos, pues al final del día lo que estoy haciendo es estoy inflando mi activo para efectos fiscales y estoy incrementando mi base y mi impuesto al patrimonio, y yo podría, digamos que, analizar estas cuentas para ver si es posible depurarlas con el fin de lograr un ahorro en impuesto al patrimonio. Eh, yo creo que ya estamos pues como, el evento está programado para 1 hora y media, de pronto me extendí un poco más, pero vamos a responder algunas preguntas como para terminar. Bueno, antes de responder las preguntas, los invito, tenemos un grupo por WhatsApp que se llama Incentivo, es una comunidad de planeación y estrategia tributaria. Los invito a escanear este código QR, ahí vamos a estar, ya hemos venido compartiendo información de interés sobre doctrina de la DIAN, sobre jurisprudencia del Consejo de Estado, sobre todo lo que ha venido pasando con estos decretos de la emergencia económica. Entonces los invito a que se unan para que puedan estar enterados, digamos, de primera mano de estas noticias. Esto pues no vamos a estar enviando información que no sea interesante, sino que solamente vamos a estar compartiendo información que sabemos que es de valor para todos ustedes. Entonces queremos hacerles la invitación. Bueno, me voy a volver un poco. Una pregunta: ¿se podría decretar una distribución de dividendos no exigible para evitar retención en la fuente de forma temporal, ya que la compañía, si bien tiene dividendos, no tenía proyectado distribuirlos en un corto plazo? Bueno, según leo en la pregunta, esa distribución de dividendos no es exigible. O sea, si yo estoy distribuyendo los dividendos, pero estos no son exigibles, pues no estoy logrando nada, porque una obligación que no es exigible yo no la puedo reconocer como un pasivo. Entonces, no sería, digamos, una medida acertada para disminuir la base del impuesto al patrimonio. Mm, ¿Una empresa en liquidación se libera de la obligación de impuesto al patrimonio? La respuesta es no. Solamente hay una exclusión para empresas intervenidas por el Estado, pero no empresas en liquidación voluntaria ni forzosa,
ni empresas en reorganización, ni digamos que ninguna de estas figuras legales quedaron amparadas por estas exclusiones. Sí, empresas en proceso de reorganización de la ley 1116 tampoco quedarían. Eh, el deterioro de cuentas por cobrar puede disminuir la base del impuesto al patrimonio, claramente sí, pues este es un activo que digamos que yo limpiaría del balance vía deterioro y por lo tanto eh, no me va a disminuir la base. ¿Qué abarca sector salud? Yo creo que ya explicamos pues bastante ese tema del sector salud. Creo que todavía pueden persistir algunas dudas porque como sabemos el decreto no definió expresamente qué es el sector salud. Em, bueno, el patrimonio debería ser, esta es una pregunta importante, el patrimonio es el registrado en los estados financieros o el patrimonio fiscal. En mi opinión, estamos hablando de que las bases del impuesto al patrimonio se construyen sobre el patrimonio fiscal. Ojo, porque digamos que las normas de impuesto al patrimonio remiten a las normas del Estatuto Tributario Generales de Patrimonio, que son las normas fiscales. Entonces, partidas, digamos, contables que no tengan efectos fiscales no deberían ser consideradas para determinar la base. Bueno, bueno, yo creo que ya pues respondimos algunas de las preguntas. Una pregunta, cuando un fideicomitente tiene inversión a través de un patrimonio autónomo y es su mayor porcentaje de patrimonio en una clínica, ¿aplicaría para evaluar la exclusión? No, yo creo que no. O sea, no por el hecho que tú tengas inversión, pues habría que mirar si esa inversión en una clínica es una inversión en unas acciones de una sociedad. En ese caso sí, porque ya como expliqué, uno excluye las acciones en sociedades, incluso las que tenga a través de un patrimonio autónomo. Pero pues habría que mirar de qué tipo de activo estamos hablando. Una holding que el 98% de sus acciones las tiene en una sociedad nacional puede excluir todas las acciones para no pagar doble en cada sociedad. La respuesta es sí. Eh, La respuesta es sí, yo tengo derecho a excluir las acciones que tengan otra sociedad y precisamente esta exclusión lo que pretende es evitar una doble imposición sobre el mismo patrimonio de las acciones. Claro está, yo debería calcular el valor patrimonial neto. Bueno, el impuesto de ICA del mes de marzo aplicaría, pues lo que yo tenga contabilizado como provisión de ICA al 1 de marzo sí debería ser un pasivo que yo debería poder aplicar para disminuir la base del impuesto al patrimonio ICA y otros impuestos. Bueno, bueno, yo creo que con esto ya podemos finalizar. Les agradezco mucho a todos por estar acá conectados. Espero que esta charla haya sido interesante y hayan podido llevarse elementos importantes para su uso en la práctica. Eh, y bueno, estamos disponibles para cualquier consulta que puedan tener. Muchas gracias a todos. Un buen día.